Buenas tardes. Hablaremos de fístulas, movimientos ortodónticos e impacto en el tratamiento. En el tratamiento del paciente con fisura necesitamos, como dijo Loreto, trabajar en equipo. En este caso, en el diagnóstico y tratamiento de fístulas y fisuras, necesitamos principalmente el trabajo con el ortodoncista, fonoaudiólogo y cirujano. Esta presentación fue realizada en equipo realmente, en el box de ortodoncia. Iba la fonoaudióloga, Mirta, Javiera, y llevamos al paciente al box de fonoaudiología, y realmente hubo un trabajo bien bonito que fue un gran aprendizaje para ver cómo manejábamos este diagnóstico. El problema es que hay una comunicación oronasal. ¿Y qué dificulta? Ya se ha dicho ya en esta mesa redonda, la alimentación de líquidos y sólidos causa la emisión nasal, este escape de aire que hay que diferenciar con la insuficiencia velofaringia, y además hay que tratar esta fístula palatina porque podemos tener una infección de nuestro injerto óseo. Entonces, hay un protocolo quirúrgico que nos centramos en esta parte en nuestra presentación, que es el cierre de las fístulas y el injerto óseo, que tiene atingencia con fístulas y fisuras. Entonces, previo al injerto óseo tenemos que verificar que no haya una fístula palatina, y si es así hay que evaluar si es sintomática, y lo vamos a ir viendo si hay que cerrarla y cuál es el tratamiento. Y preparar al paciente posteriormente para el injerto óseo. En las fístulas palatinas, como se ha dicho, una complicación más bien posquirúrgica más común de un cierre primario del paladar. Y las causas por baja calidad del tejido del paciente, mala cicatrización, dehiscencias, por necrosis de bordes de colgajo, fisuras amplias. Entonces, hay una clasificación que es la de Pittsburgh, que la voy a pasar, pero es anatómica y también tiene una aplicación principal en fístulas postoperatorias, pero también se puede usar para las primarias. Las fístulas palatinas, es importante que ya se mencionó, es que, por ejemplo, si uno examina a este paciente, no ve una fístula palatina, pero el paciente, si uno conversa y le hace una anamnesis, puede darse cuenta que se suben los líquidos, uno le va preguntando, va chequeando los puntos en la anamnesis, en la alimentación, también en la masticación, con alimentos más pastosos, por ejemplo, el chocolate, habla también, lo escucha hablar, le pregunta si le entienden sus pares, etc. Entonces uno va haciendo una ficha clínica y va teniendo los antecedentes. Examina al paciente y se encuentra con que nosotros, por ejemplo, en este caso necesitamos volver a expandir a este paciente. Podemos hacerlo, él narra que sí suben los líquidos, pero que lo controla, que para él no le complica. Le pedimos la evaluación, lo examinamos, no vemos realmente una fístula. Una buena foto también es importante para ver el paladar, también a nivel de las fisuras, si hay fisura alveolar, una buena foto, traccionar los tejidos y hacer un diagnóstico. Y pedir a la fonoaudióloga, o nosotros vamos, o viene la fonoaudióloga, evaluamos y cómo está su voz, su alimentación, etcétera, porque queremos hacer un tratamiento y, por ejemplo, de nuevo expandir. Entonces, hay una evaluación, se diagnostica que sí hay una fístula y se le informa al paciente y al apoderado que existe esta fístula. Ahora, en esta evaluación fonoaudiológica se hicieron unos pasos, fuimos haciendo unos pasos con la fonoaudióloga y se usó el espejo de Glatzel, y vimos que sí, por ejemplo, había o no había escape de aire cuando hacía los fonemas anteriores, la P, la T, los posteriores, K, y se iba retirando cuando iba respirando el paciente. También usamos estilete, la fonoaudióloga vio la existencia de esta fístula, de la comunicación, su profundidad, su dirección. Y luego también, bueno, aquí usamos un disco para
que saliera mejor en la foto, pero en esta paciente, si ven, sí se encontró una emisión nasal de la fosa nasal izquierda, por lo tanto, que ahí se ve en el disco, y se tapó con silicona dental. La idea era ver si seguía existiendo este escape nasal con esta silicona dental y en el caso de este paciente no había escape nasal. Por lo tanto, si uno mira esa foto, se ve que no hay, por lo tanto, esa voz nasal es por la IVF, ¿ya? O sea, perdón, es por la fístula en este caso, porque no hay. Entonces, es importante diferenciar si esta emisión nasal es por presencia de fístula o por la IVF o por ambas. Y se usa nasofaringoscopía, que ustedes ya lo han hablado bastante también, si hay IVF. En el caso de las fístulas palatinas y su tratamiento ortodóntico, por ejemplo, si el paciente necesita una expansión, que ojalá sea temprana, se recomienda primero la evaluación fonoaudiológica. La idea es que uno pueda registrar y diagnosticar si existe, o sea, cómo está la alimentación, la respiración, la voz, etcétera. Y hay un dato que a veces, que también lo mencionó el doctor Pacheco, que a veces coincide esta expansión, que por eso estoy pidiendo una evaluación previa de fonoaudiólogo y después de la expansión, a veces coincide con la expansión que los adenoides se achican. Entonces, pudiera ser que no fue la expansión, sino que el retroceso de los adenoides. Entonces es importante, una vez que vemos que sí hay una fístula, a veces que no se ve clínicamente, pero hay sintomatología en cuanto a la alimentación, como dijimos, en cuanto a la emisión nasal, en el habla, hay que informar a los papás, al paciente, porque al expandir esta fístula, que no se veía clínicamente, pero sí tenía sintomatología, puede evidenciarse, puede aumentar de tamaño, entonces debemos informar. Y sí tiene solución, o sea, esto tiene tratamiento quirúrgico, como que también lo hemos visto en esta exposición. Entonces, también uno puede hacer un registro, que hablaban de medir la fístula antes de la expansión, después de la expansión, puede ser un pie de metro, una regla, esas mediciones que nombraron antes, y después vendría la solución quirúrgica. Como vemos acá en este paciente, que tiene esta premaxila que también hablaron, que está adelantada, sin espacio, con este paladar triangular. La idea es abrir el espacio para que esa premaxila se alinee, ¿no es verdad? Que en este paciente, por ejemplo, se alineó en forma espontánea, solo con la expansión. Ay, perdón, para revolver. Y después se necesitó una segunda expansión y ahí se abrió la fístula en la zona detrás de la premaxila. Entonces, fue solucionado. Cuando se hizo el injerto, se preparó para el injerto óseo, y cuando se realizó el injerto óseo también hubo un cierre de esa fístula palatina. Entonces, como resumen, esta primera parte de la presentación he querido abordar todo lo que es fístula palatina y lo importante de ver si existe, si es sintomática, cómo la manejamos, y lo importante, para mí fue un gran aprendizaje trabajar con las fonoaudiólogas y hacer una evaluación previa del paciente antes de expandir para hacer un diagnóstico, para poder tener un registro y poder ver qué pasa después de la expansión. Por lo tanto, este es el protocolo, en resumen, que propongo, que son los pasos: fonoaudiología, expansión, la contención, al mismo tiempo esa evaluación posterior del fonoaudiólogo, y si es necesario, en el caso más severo, como muestro ahí, el colgajo de lengua, que no es lo ideal. Entonces, la expansión, si es necesaria, es beneficiosa. Tenemos este paciente también con esa premaxila grande, ahí que se hizo una expansión, que se ubicó, tiene más espacio para ubicar la lengua y no tenemos estos problemas de esta interposición lingual, por lo tanto también para ubicar las piezas dentarias y tener
funciones del sistema estomatognático en forma normal, se normaliza el paciente. Entonces, en el caso de este paciente se realizaron 2 expansiones. Ahí tenemos, no se ve, pero ese incisivo que está rotado y palatinizado, hay una pequeña fístula palatina que se ve al final de determinada toda la etapa, que es un puntito, que no aumentó, a pesar de haber tenido 2 expansiones. Por lo tanto, a veces las consecuencias pueden ser menor y pueden afectar menos de lo que puede favorecer al paciente el haber hecho todo este tratamiento, ¿ya? Aquí tenemos un paciente que tiene una mordida cruzada, que un paladar triangular, que tiene falta de espacio. A medida que fuimos expandiendo, se fueron erupcionando los caninos, ubicándose las piezas en la arcada, y después requirió una segunda expansión y sí, se abrió la fístula, pero eso fue tratado después antes del injerto óseo, pero la paciente no estaba incómoda, o sea, los beneficios eran más positivos, favorables que las consecuencias. Y también tenemos casos como estos, de estos paladares muy triangulares, con mucha falta de espacio, muy comprimidos, y obtenemos esta expansión final. Eso es previo al injerto óseo, ahí todavía no está con el injerto óseo, pero lo que se abrió la fístula, que está justo donde está la barra palatina, es mínimo para toda la expansión que se requirió en este paciente, por ejemplo. Por lo tanto, creamos el espacio para la premaxila, la ubicamos, la alineamos, la nivelamos y pudimos preparar al paciente para el otro paso, que es el injerto óseo. Entonces, como les decía, esta primera parte es de fístulas palatinas, ahora la segunda parte es de fisuras alveolares residuales. También propongo el protocolo ortodóncico, fonoaudiológico, quirúrgico. Todo el equipo es importante, pero trabajamos principalmente ordenando las fisuras alveolares, que son más frecuentes en pacientes bilaterales. Primero, como dijimos, la evaluación fonoaudiológica, después el tratamiento ortodóncico, preparándolo al injerto óseo. Lo mismo, o sea, hay que hacer una preparación ortodóncica, la expansión que se ha dicho en todas estas presentaciones, alinear, nivelar los segmentos y tratar de disminuir esta fisura, esta brecha. Al disminuir, a veces no es posible llegar a una brecha razonable para un injerto óseo. ¿Qué hacemos en esos casos? Si es así, si es posible hacer el injerto óseo, se hace el injerto óseo, se termina la ortodoncia, se hace la contención, todos los pasos que sabemos con las evaluaciones fonoaudiológicas en cada uno de los pasos, o sea, por lo tanto hay que ir evaluando, como es en este caso de este paciente que tenía una premaxila adelantada, sin espacio, se alineó y también se fue disminuyendo la brecha, por lo tanto fue posible, si se fijan en el lado derecho del paciente, ahí ya está con el injerto óseo derecho. Y si uno mira, eso es mirando la arcada como un semicírculo, pero también es necesario que tengamos en cuenta que no solamente hay que alinear la arcada, sino que además hay que corregir en términos verticales, como podemos verlo más bien en una panorámica. Por eso el mismo paciente, en ese mismo proceso, cómo se ve que no solo se alineó la arcada, sino que también se niveló. Entonces ahí tenemos al inicio, antes de los brackets, tuvo una expansión, después los brackets, donde se alineó, y ahí se muestra en la última panorámica el injerto óseo derecho. Entonces, tenemos que preparar al paciente y es un gran desafío encontrarnos no con esta situación, que el primer paciente, que sí es candidato a un injerto óseo solamente, o puede encontrarnos con que nos llega un paciente, como me llegó hace poco, con una fístula palatina amplia, una fisura alveolar amplia, bilateral, sobre todo el lado izquierdo, y que va a requerir un tratamiento más complejo y una técnica para disminuir esa fisura, que no va a ser solamente con alinear y nivelar la arcada. Por lo tanto, vamos a requerir en fisuras amplias una distracción osteogénica, que es un transporte que se llama en la zona alveolar,
También hay algunos trabajos que hablan de una protracción ortodóntica con o sin osteotomía y luego para poder realizar el injerto óseo, al disminuir esta fisura amplia. Entonces, tenemos en el caso de que sí se podía solucionar con injerto óseo, hice como una tabla de los pasos, que es la ortodoncia, resumiendo. Preinjerto óseo era solucionar la compresión, alinear y nivelar los segmentos y ubicar la premaxila, y nosotros los ortodoncistas tenemos que recomendar cuándo es el momento que el paciente está listo para su injerto óseo. Cuando hemos solucionado lo que decíamos, por ejemplo, en este paciente unilateral o bilateral, ¿no es verdad que mostramos ahí donde ubicamos la premaxila? Está el injerto óseo, que se puede hacer el cierre simultáneo de la fisura alveolar, cuando es menor a 6 milímetros, por ejemplo, y con la fístula palatina anterior. Siempre se está colocando en la fundación un splint quirúrgico que se cementa post-injerto óseo, ¿ya? Que es esta férula, y después viene la ortodoncia post-injerto óseo, que ahí reanuda todo lo que es la ortodoncia, luego que verificamos que se formó el puente óseo con radiografía, idealmente un combin, ¿ya? Y ese espacio que nos queda, podemos ahí solucionarnos, nos va a ayudar para centrar la línea media superior, a lo mejor hay que remodelar alguna pieza, a lo mejor nos va a dar el espacio para un implante, etcétera. Eso va dependiendo de cada paciente. Claro está que si uno mira a este paciente que no tiene el injerto óseo y con injerto óseo que está ahí, uno ve la continuidad de la arcada. Es muy distinto un paciente antes del injerto óseo y post-injerto óseo. Y como decía también, ahí muestro una foto de cómo corregir la línea media. Entonces, estamos frente a estas fisuras alveolares que podemos solucionarlas con ortodoncia y un injerto óseo. Ahí tenemos ya alineado, también está nivelado y se puede solucionar. También hasta no hace mucho estábamos solucionando estos pacientes con estas fisuras alveolares amplias, con ortodoncia, colgajo de lengua y rehabilitación, un implante óseo integrado. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy en día? Poder darles otro mejor tratamiento con las técnicas nuevas que hay hoy, que es el transporte óseo alveolar. Viendo en la bibliografía algunas publicaciones de la experiencia que han tenido. Aquí muestro algunas bibliografías, casos que muestran el movimiento de este segmento de hueso fracturado quirúrgicamente, con una osteotomía, sometido a tensión gradual. Esto es bien importante porque al ser gradual y controlada hacia el sitio de la fisura alveolar en sentido horizontal, con estos distractores para cerrar estas fisuras amplias, lleva también tejido blando, que ese es el gran problema que también tenemos, llevar encía adherida, etc. Entonces usamos estos distractores junto con el cirujano intraoral rígido. Aquí muestro un caso donde se ayudó con ortodoncia, se preparó en las mismas etapas que conversamos antes, y se usó una doble barra, una barra del paladar, una transpalatina, y la idea es seguir la curva para que no se colapse la arcada. Tuvo una osteotomía, como se ve ahí, se colocó el distractor y hay etapas. Está la osteotomía en el día 1, ellos en este trabajo con todos sus pacientes hicieron la instalación, la distracción, colocar el distractor, empezar la distracción, ya con un periodo de latencia. Al 5.º día, después postulan ellos en este trabajo que ponen una gingioperiosteopastía, que es una remodelación ósea y de tejido blando, esperaron la consolidación y después hicieron el retiro del distractor. Ahí muestra el inicio de este paciente que publican con su fístula palatina, su fístula alveolar y el tratamiento que realizaron y los resultados, y ahí está la bibliografía. También hay otros que postulan uno que es con deslizamiento. Aquí, en esta técnica que muestra en este trabajo, que es un año posterior, se publicó después, usaron más cosas ortodóncicas, así como resortes de cierre, no hicieron osteotomía, pero no usaron distractor. Aquí está la diferencia, hicieron más cosas de ortodoncia, más preparación, pero requería de un control de todos los días durante la distracción, más monitorizado todo el tratamiento ortodóncico y de menor costo porque no se utilizaba este distractor.
pero sí usa unas placas para anclaje, etcétera, un poquito más complicado. Y también hay una publicación reciente de cómo, esto es muy interesante, ya no me quedan segundos, pero quiero comentarles esto último, de cómo llevar este segmento en pacientes en crecimiento, el segmento menor, que aquí lo vemos en el Combin, llevarlo hacia adelante. Lo importante es que no se vaya hacia atrás el segmento mayor, es desplazar el menor hasta el segmento mayor para que quede, no se colapse y no se produzca una mordida invertida, que a veces eso nos ocurre, ¿ya? ¿Por cómo lo hacen? Utilizando máscara. Entonces ahí tiene unos ganchos, puso el tornillo Lyrax en esa orientación, y este trabajo es muy interesante, muestran 8 casos clínicos. También lo recomiendo, que es una técnica muy interesante. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Para mí fue un gran aprendizaje y motivación para seguir trabajando en equipo.